Descubre el rosario que el Espíritu Santo utiliza para restaurar tu esperanza. Hay momentos en los que el alma se apaga sin hacer ruido. No hay explosión, no hay grito, solo una especie de vacío que se instala, como un suspiro ahogado que nadie oye, como una brisa que apaga la última vela encendida. Y aunque por fuera todo sigue igual, por dentro se siente como si algo hubiera muerto. ¿Lo has sentido? Esa sensación de que ya no puedes más, pero tampoco puedes explicar por qué. Que te duele todo y nada a la vez. Que ya no esperas gran cosa, pero aún así te levantas por la mañana. Como si la vida se hubiese convertido en una rutina sin propósito, sin consuelo, sin destino. Es en ese silencio donde muchas personas pierden la esperanza. No por un golpe repentino, sino por una pérdida lenta, invisible, día tras día, porque la esperanza no siempre muere con gritos. A veces simplemente se duerme, y es ahí, justo ahí, donde el Espíritu Santo comienza a obrar. No cuando aún estás fuerte, no cuando todo está claro, sino cuando ya no sabes qué decir, cuando ya ni siquiera tienes ganas de orar, cuando sostienes un rosario no por devoción, sino por desesperación, cuando ya no buscas milagros, solo algo que no duela tanto, porque el Espíritu no grita, Él sopla, Él no irrumpe, Él se acerca, y lo hace precisamente cuando el alma ha dejado de buscar, cuando ya no queda más que la ceniza de lo que un día fue fe, cuando tú ya no puedes encender nada, porque sientes que todo lo que tocaste se apagó. Pero aquí está el misterio. Dios nunca espera que tú prendas la llama. Él solo espera que le entregues las cenizas. Y en esa entrega silenciosa, en esa rendición sin palabras, el Espíritu comienza a soplar. Y lo hace a través de cosas sencillas. Un gesto, un recuerdo, una lágrima, o un rosario que tomas con las manos temblorosas, sin saber si aún crees, pero sin querer rendirte del todo, porque hay una parte de ti, pequeña, escondida, herida, que aún desea volver a sentir, y esa parte es suficiente. El Espíritu no necesita mucho, solo una grieta, solo una rendija en tu alma para colarse y volver a encender lo que creías perdido. Hoy quiero decirte algo que no te han dicho con suficiente claridad. No necesitas estar bien para orar. No necesitas estar fuerte para creer. No necesitas sentir fe para ser escuchado. Dios no responde a tu perfección. Responde a tu clamor, a tu entrega, a ese suspiro que nadie ve, pero que Él escucha como un grito sagrado. Porque el cielo no ignora lo que tú apenas puedes admitir. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque el Espíritu Santo te está buscando, porque sabe que tu alma está cansada, porque conoce ese silencio que llevas por dentro y porque quiere decirte algo muy claro. Aún no es el final. Ese apagón interno no es muerte, es terreno fértil para un nuevo comienzo. A veces, Dios permite que todo se apague, no para castigarte, sino para enseñarte a ver su luz sin distracciones, para que sepas que su voz no se oye en el ruido, sino en el silencio. Así que si estás en ese punto, si todo dentro de ti está callado, frío, roto, no huyas de ese estado, no lo ocultes, tráelo a la presencia de Dios. Porque cuando tú ya no puedes orar, el Espíritu ora por ti. Cuando ya no puedes creer, Él sostiene tu fe. Y cuando tu alma está apagada, Él sopla. Y ese soplo puede comenzar con algo tan simple como tomar el rosario que habías dejado de lado, no para repetir palabras, sino para sostener una esperanza que parecía extinguida. Porque el Espíritu no necesita grandes fuegos para obrar. Solo necesita una chispa, una grieta, una rendición, y todo puede empezar de nuevo. El rosario como lenguaje secreto entre tu dolor y el cielo. Hay dolores que no saben hablar, no tienen palabras, no encuentran forma.
Se instalan en el pecho como un peso invisible y hacen eco en la mente como un pensamiento que nunca termina de irse. ¿Te ha pasado? Querer orar, pero no saber cómo. Sentarte con el alma abierta, pero no tener vocabulario para explicar lo que sientes. Mirar al cielo y sentir que ni siquiera sabes por dónde empezar. En esos momentos, el rosario no es solo una cadena con cuentas. Es un lenguaje espiritual oculto, un idioma que no necesita explicación, porque está hecho de fe, de repetición sagrada, de silencios compartidos con Dios. Cada cuenta, una palabra no dicha. Cada decena, una parte del alma que se rinde. Cada misterio, una conversación secreta entre tu sufrimiento y el consuelo del cielo. Cuando tomas el rosario en medio del dolor, no estás hablando con Dios como quien recita una fórmula. Estás entregando tu quebranto en fragmentos. Estás diciendo, estoy aquí, aunque no sepa qué decir. Y eso es suficiente, porque a veces lo que más conmueve al cielo no es una oración perfecta, sino una oración honesta, sincera, vulnerable, desnuda. Una oración que no sale de la cabeza, sino del alma. Y lo hermoso del rosario es que su ritmo no exige inspiración, no te pide fuerza, no te obliga a tener ganas, solo te invita a seguir, cuenta tras cuenta, ave tras ave, como si el simple hecho de repetir fuera en sí mismo una forma de respirar, una manera de decirle a Dios: todavía estoy aquí, todavía no me rindo, todavía creo, aunque sea a medias. El rosario se convierte en ese espacio donde el Espíritu Santo traduce lo que tú no puedes decir. Tú apenas sostienes las cuentas, pero Él intercede. Él toma tus repeticiones cansadas y las eleva como incienso. Él toma tu gesto rutinario y lo convierte en adoración. Porque lo que mueve a Dios no es la belleza de tus palabras, sino la verdad de tu corazón. Muchos han despreciado el rosario por considerarlo monótono, pero no han entendido su misterio. En realidad, lo que parece repetición es profundidad. Lo que parece rutina es un abrazo. Porque la verdadera oración no siempre necesita variedad. A veces necesita constancia, perseverancia, un latido que se repite, una gota que cae una y otra vez hasta que perfora la piedra más dura, tu propio corazón. Cuando estás herido, el rosario se convierte en ese lenguaje que tu alma usa cuando ha olvidado cómo hablar. Es un idioma universal entre los hijos de Dios, uno que no depende de tu teología, ni de tu emoción, ni siquiera de tu estado de ánimo. Solo depende de tu rendición, y en esa rendición el Espíritu obra. Hay quienes oran el rosario esperando respuestas inmediatas, pero hay otros, los que han sido quebrantados de verdad, que lo oran porque necesitan sobrevivir, porque cada cuenta es un suspiro, porque cada decena es un paso en medio del desierto, porque cada vez que dicen, ruega por nosotros, están gritando por dentro, no me dejes solo. Y eso, amado mío, no queda sin respuesta, porque el cielo no es sordo al dolor, y el rosario es un idioma que el cielo entiende muy bien. Es la lengua de los que claman sin fuerzas, es el canto de los que lloran en silencio, es la conversación entre tu noche y la luz de Dios. No necesitas que nadie más lo escuche, solo Él. Solo el que sabe lo que hay en tu interior. Si hoy no sabes cómo orar, si te cuesta articular lo que sientes, si el dolor ha cerrado tu boca, pero no tu corazón, toma el rosario, no como un rito, no como una obligación, sino como un lenguaje secreto, el tuyo, el que Dios nunca ha dejado de entender. Y mientras tus dedos pasan por cada cuenta, aunque tu mente se pierda y tu voz tiemble, el cielo entero te escucha, porque hay un espíritu que habita esa oración, y Él sí entiende lo que tú no puedes decir. No es tu voz, es tu rendición lo que activa el poder de esta oración. Muchos piensan que orar bien es saber hablar bonito,
usar las palabras correctas, mantener la concentración, controlar el pensamiento, pero el Espíritu Santo no está buscando perfección en tus frases, ni coherencia en tus ideas. Él está buscando rendición, honestidad, vulnerabilidad, corazones que se deshacen, no voces que se lucen. Y cuando tomas un rosario entre tus dedos, Dios no está contando cuántas veces fallas en la concentración, ni juzgando la calidad de tus palabras. Él está mirando algo más profundo. Cuánto te entregas mientras oras, cuánto confías aunque no entiendas, cuánto permaneces aunque no sientas. Hay personas que oran desde la mente y otras que oran desde el alma. La diferencia está en el lugar desde donde nace la oración. Una puede ser exacta, pulida, religiosa. La otra puede ser temblorosa, torpe, pero auténtica. Y es esta última la que el Espíritu Santo habita. Porque no fue en el ruido del templo donde Dios respondió a Elías. Fue en el susurro, en el sonido leve, en ese lugar donde ya no quedan gritos, solo presencia. Así funciona el rosario cuando lo oras rendido. No como una rutina que debes cumplir, sino como un acto de abandono. Una forma silenciosa de decir, no tengo respuestas, pero me entrego. Porque lo que activa el cielo no es tu voz, es tu rendición. Es el momento en que sueltas el control, bajas las defensas y permites que Dios sea Dios en medio de tu caos. Hay quienes comienzan el rosario pensando que lo están haciendo por Dios, pero en el camino descubren que es Dios quien lo está haciendo por ellos. Él toma cada cuenta como una semilla de fe sembrada en tierra seca. Y aunque al principio no parezca dar fruto, hay algo que se remueve bajo la superficie, algo invisible que comienza a moverse, porque la rendición no se siente gloriosa, no se ve luminosa, a menudo se parece más al llanto que a la alabanza, más al cansancio que a la fe. Pero el Espíritu Santo se especializa en trabajar con lo que tú no sabes manejar. Él toma lo roto y lo redime. Él toma lo incierto y lo transforma en promesa. Él no te pide que ores perfecto, solo que ores rendido. Y el rosario se convierte entonces en una cuerda de rescate, en un canal donde la rendición viaja sin palabras, pero con verdad. Mientras tus dedos avanzan cuenta por cuenta, tu alma está diciendo, estoy cansado, pero sigo aquí. Y eso basta. Eso conmueve a Dios más que 1000 oraciones decoradas, porque no hay adoración más pura que la que nace desde la debilidad ofrecida. La rendición no es derrota, es entrega. Es cuando reconoces que no puedes más solo y abres el espacio para que el Espíritu tome el control. Y Él no tarda, no grita, no obliga. Él entra con ternura, con paciencia, con misericordia, y comienza a reconstruirte desde dentro. Cuando oras rendido, incluso el silencio se convierte en oración, incluso las lágrimas se vuelven idioma, incluso el rosario, repetido sin fuerza, se transforma en puente entre tu dolor y la esperanza, porque el rosario no es una obligación, es una oportunidad, una manera de dejar que Dios haga en ti lo que tú no sabes ni por dónde empezar. Así que si hoy sientes que no puedes orar como deberías, no te detengas. Ora como puedas, con voz quebrada, con mente distraída, con el corazón herido, pero ora. Porque no es tu voz lo que activa esta oración, es tu rendición. Y cuando el cielo encuentra un corazón rendido, no hay oscuridad que pueda resistir la luz que desciende. María y el susurro del Espíritu. Un pacto de esperanza eterna. Hay algo profundamente misterioso en la relación entre María y el Espíritu Santo. No fue una conexión momentánea, fue una alianza eterna, un pacto sellado en lo invisible, pero evidente en todo lo que toca el corazón humano. Porque donde está María, el Espíritu sopla, y donde el Espíritu sopla, María se queda. Ella no es una figura decorativa, no es una simple referencia devocional.
Es la mujer que supo escuchar el susurro de Dios cuando nadie más lo entendía. La que se rindió sin exigir explicaciones. La que dijo sí sin garantías. La que llevó en su vientre al Salvador, no por mérito, sino por fe. Por eso, cuando tomas el rosario, no solo entras en una oración, entras en una historia. Una historia donde el cielo se hizo carne a través del silencio, de la humildad, de la espera. María no gritó, no discutió, no corrió. Ella meditaba, guardaba, callaba. Y en ese silencio, el Espíritu Santo hizo su obra más grande, encarnó la esperanza del mundo. Cuando repites el Ave María en el rosario, no estás solo repitiendo una frase. Estás caminando con ella, estás entrando en su escuela de fe, en su forma de amar, en su manera de confiar cuando todo alrededor parecía confuso, oscuro o imposible. Y el Espíritu Santo no solo la visitó una vez, la llenó, la habitó. Y aún hoy, a través de cada oración pronunciada con ella, sigue tocando las almas que se abren al misterio. María no tiene poder por sí misma, pero tiene una intimidad con el Espíritu que transforma cada súplica en intercesión viva. Ella sabe lo que es esperar sin entender. Ella sabe lo que es ver a un hijo sufrir sin intervenir. Ella conoce el dolor, el silencio de Dios, la noche oscura, y aún así permaneció. Por eso, ella no se aleja del que sufre. Se queda, acompaña, sostiene. No por obligación, sino porque sabe que su misión no terminó en la cruz. Solo se volvió más profunda. El rosario no es una oración dirigida a una estatua. Es una invitación a caminar con quien caminó con Jesús desde el primer suspiro hasta el último. Es orar con la que creyó antes de ver, con la que lloró, pero nunca retrocedió, con la que sostuvo la esperanza incluso cuando parecía que la muerte había vencido. Y si hoy estás orando con el rosario entre las manos, quizá el Espíritu Santo te esté susurrando lo mismo que una vez le dijo a ella. No temas, yo estoy contigo, porque el mismo Espíritu que la cubrió con su sombra es el que habita tu interior cuando te rindes en oración. Y ella, como madre fiel, como mujer de esperanza, camina contigo en esa entrega. Hay una paz que solo se encuentra cuando rezas de la mano de María. No porque ella reemplace a Dios, sino porque te conduce hacia Él con una ternura que sana, con un silencio que enseña, con una fidelidad que no se rompe. Cada cuenta del rosario es como un eco de su historia, y cada decena es una promesa de que no estás solo en tu lucha. A veces no necesitas una respuesta, solo necesitas compañía, presencia, alguien que entienda tu dolor sin tener que explicarlo. Y ella sabe, ella estuvo allí, a los pies de la cruz, en el aposento alto, en la soledad del Sábado Santo. María sabe esperar con fe y te enseña a hacerlo sin perder la esperanza. El rosario entonces se convierte en ese lazo invisible que une tu debilidad con su fortaleza, tu duda con su fe, tu noche con la luz que ella llevó en su vientre. Porque donde está María, el Espíritu Santo no se ausenta, al contrario, se manifiesta. Y ese susurro que una vez cambió la historia del mundo puede volver a cambiar la tuya. Solo necesitas abrir tu alma y decir lo mismo que ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Cuando el rosario se convierte en refugio para la mente ansiosa, la ansiedad no siempre grita. A veces susurra lentamente en la mente, como un pensamiento que no se apaga, como un ruido constante que nadie más oye. Se presenta en forma de preocupación exagerada, de cansancio sin causa, de pensamientos que se repiten y no dan descanso. Es estar presente pero sentirse perdido. Es tener todo en orden por fuera y por dentro no encontrar un solo rincón de paz. Y cuando la ansiedad toma el control, muchas veces lo último que uno logra hacer es orar, porque la mente no coopera, se dispersa,
corre, huye, multiplica escenarios catastróficos, palabras dichas, cosas que podrían salir mal. Pero es en ese estado, precisamente ahí, donde el rosario se vuelve más que una oración. Se convierte en refugio, en estructura, en ritmo, en orden dentro del caos. Hay algo profundamente terapéutico en el acto de tomar el rosario con las manos y comenzar a rezar, aunque tu interior esté en tormenta. No es porque las palabras tengan un poder mágico, es porque la repetición sagrada se convierte en un ancla, en un patrón que calma, en un ritmo que acompaña a la respiración y que sin darte cuenta te va devolviendo al presente, a la presencia, a Dios. Desde la psicología sabemos que la repetición puede tener un efecto regulador sobre el sistema nervioso. Puede ayudar a estabilizar emociones, a calmar el corazón acelerado, a frenar la cascada de pensamientos. Pero desde la fe, entendemos que no se trata solo de un ejercicio mental, es un acto espiritual. Porque mientras tú repites, el Espíritu Santo obra. Mientras tú intentas calmar tu mente, Dios está tocando tu alma. Y el rosario no exige que estés bien para comenzar, te recibe como estás, te acompaña. Se convierte en ese susurro que calma, en esa secuencia que ordena el caos interior. En cada Ave María, en cada Padre Nuestro, hay una pausa, una oportunidad para exhalar, para soltar, para decir sin decir: Señor, estoy aquí. No sé cómo salir de esto, pero no quiero atravesarlo sin ti. Hay días en que orar parece inútil porque la ansiedad nubla todo. Pero justo en esos días, el rosario actúa como una cuerda tendida desde el cielo, una que puedes agarrar con fuerza o con debilidad, no importa. Porque no es tu fuerza lo que lo hace efectivo, es la constancia, es el corazón que, aún temblando, decide no soltar la oración. El enemigo de tu alma quiere que creas que tu ansiedad te separa de Dios, pero es mentira. La ansiedad no es pecado, es una herida, y como toda herida, necesita un lugar seguro para sanar. El rosario puede ser ese lugar, un refugio donde lo espiritual y lo psicológico se abrazan, donde no necesitas fingir estar bien, donde puedes llorar entre cuentas, respirar entre misterios y dejar que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes controlar. Cada vez que tomas el rosario en medio de la ansiedad, estás diciéndole a tu alma: no estoy solo, no estoy perdido, aún puedo orar. Y ese simple acto, repetido una y otra vez, se convierte en una declaración de fe silenciosa, en una resistencia sagrada, en una rendición que, lejos de ser debilidad, se transforma en camino hacia la sanidad. No tienes que esperar a estar en paz para comenzar a rezar. Comienza y la paz vendrá, tal vez no como un relámpago, pero sí como una brisa, tal vez no como un milagro visible, pero sí como un descanso interno. Porque cada oración pronunciada en medio de la ansiedad es un acto de valentía espiritual. Y Dios honra a los que, incluso en la tormenta, se atreven a buscar refugio en Él. El rosario no es solo una oración, es un ritmo que abraza. Es un refugio que no juzga. Es una herramienta de sanación interior que el Espíritu Santo puede usar para reconstruir tu paz. No como antes, sino mejor, más profunda, más fuerte, más duradera. Porque la paz que viene de Dios no depende de lo que te rodea. Nace de lo que Él hace dentro de ti, el milagro que ocurre en secreto mientras sostienes las cuentas en la noche. Hay oraciones que no están hechas para ser escuchadas por otros. Son suspiros, pensamientos entrecortados, lágrimas que no encuentran forma. Y muchas veces esas oraciones nacen en la noche, cuando todo está en silencio, cuando ya no hay distracciones, cuando el cuerpo está cansado, pero el alma está inquieta. ¿Has estado ahí?
despierto a medianoche sin saber por qué, con una opresión en el pecho, una angustia que no se explica, una sensación de que necesitas hacer algo, pero no sabes qué. Es en esas noches donde el rosario se transforma. Deja de ser una oración rutinaria y se convierte en un refugio espiritual, un espacio sagrado entre tú y Dios, donde nadie más entra. Solo tú, las cuentas en tus manos y el Espíritu Santo que desciende sin hacer ruido. Porque el rosario no siempre es una oración de día. Muchas veces es una lámpara encendida en la oscuridad, una trinchera, un altar escondido, un clamor silencioso que toca el cielo cuando todo alrededor duerme. No necesitas estar de rodillas, no necesitas palabras fuertes. Basta con sostenerlo, con dejar que los dedos avancen aunque tu mente divague, con permitir que el corazón se quiebre mientras los labios murmuran las mismas frases una y otra vez. Porque mientras tú piensas que estás repitiendo en vano, el cielo está escribiendo una historia que tú no ves. Hay milagros que no hacen ruido, milagros que no iluminan el cuarto, pero sí iluminan tu interior. Milagros que no cambian las circunstancias externas, pero restauran tu alma desde lo más profundo. Y a menudo, esos milagros comienzan mientras sostienes las cuentas en la noche, mientras te aferras a algo que no entiendes del todo, pero que no quieres soltar, porque sabes, aunque no puedas explicarlo, que ahí, en ese gesto simple, está ocurriendo algo sagrado. Muchos han orado el rosario buscando señales, pero el verdadero milagro no siempre es una respuesta inmediata. A veces es que después de orar puedes dormir. A veces es que al día siguiente no te sientes tan solo. A veces es que el dolor sigue ahí, pero ya no te gobierna, porque el Espíritu Santo trabaja en lo invisible. No necesita aplausos, no necesita espectáculo. Solo necesita espacio. Y cuando tú oras con el rosario en la noche, le estás diciendo a Dios, no necesito entenderlo todo, solo quiero estar contigo. Esa disposición abre la puerta a una paz que sobrepasa el entendimiento, a una fortaleza que no sabías que tenías, a un consuelo que no viene del mundo sino de lo alto. Recuerda lo que dice el Salmo. En la noche su canto estará conmigo, una oración al Dios de mi vida. Las horas oscuras no están vacías, son territorio fértil para los encuentros más profundos. Porque cuando todo lo demás se apaga, puedes oír mejor la voz que nunca se fue, esa voz que te llama por tu nombre, que conoce tus heridas, que no se asusta de tus dudas. Y si esta noche te sientes solo, si no sabes qué hacer con el dolor que llevas dentro, toma el rosario, no con obligación, sino con esperanza, no con presión, sino con necesidad, porque mientras lo sostienes, aunque no veas nada, el milagro está ocurriendo en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón. Y tal vez no lo notes de inmediato. Tal vez no tengas un testimonio espectacular que contar, pero en lo secreto Dios está obrando, está reconstruyendo lo que fue dañado, está tocando lo que tú ya habías dado por perdido, está sembrando una nueva esperanza que mañana o dentro de un tiempo florecerá sin que tú sepas cuándo empezó. Todo comenzó aquí, esta noche, mientras sostenías las cuentas en silencio, y sin darte cuenta, el milagro ya había comenzado. La geometría espiritual del rosario, círculos que no terminan en derrota. Hay formas que hablan, imágenes que, sin una sola palabra, contienen significados que el alma puede sentir. El rosario es una de ellas. No tiene principio ni fin. Es un círculo, una secuencia cerrada. Y aunque pareciera algo pequeño, insignificante, su forma encierra un misterio espiritual que transforma la manera en que lo miras, lo tocas y lo rezas. Un círculo no tiene esquina, no tiene fuga,
no tiene interrupción. Y eso mismo sucede con la esperanza cuando nace del Espíritu. No se quiebra, no se pierde, no se interrumpe. Puede adormecerse, puede nublarse, pero nunca muere del todo. La geometría del rosario te recuerda que incluso cuando crees haber llegado al final, Dios te está llevando de regreso al inicio, para comenzar de nuevo, con más profundidad, con más fe, con más claridad. Muchos viven la fe como una línea recta. Si todo va bien, avanzan. Si fallan, retroceden. Si caen, sienten que todo se terminó. Pero el rosario propone otra visión, una en la que los procesos no son escaleras, sino círculos, donde orar no es subir, sino girar. Girar hasta que el alma se alinee con el cielo. Girar hasta que la herida se convierta en altar. Girar hasta que el caos se transforme en silencio sagrado. Y eso tiene un propósito, porque mientras repites las oraciones, estás haciendo un recorrido interior. Estás dando vueltas en torno a los misterios de Dios, no para comprenderlos del todo, sino para ser transformado por ellos. El círculo no exige lógica, exige entrega, perseverancia, confianza en que aunque no veas el destino, estás siendo guiado. El rosario como círculo también representa el tiempo de Dios, el kairos, ese momento sagrado que no sigue la lógica del reloj, sino la lógica del espíritu. Un tiempo donde lo que parece repetición se vuelve revelación, donde el mismo misterio, rezado 1000 veces, un día se abre como una flor y te muestra una verdad que nunca habías visto, porque el rosario no cambia, tú cambias dentro de él. Cada vuelta al rosario es una oportunidad nueva para dejar una carga, para perdonar, para sanar, para confiar de nuevo. Y así como se completa el círculo, el Espíritu completa la obra en ti, a veces sutilmente, a veces con fuerza, pero siempre con fidelidad, porque Dios no abandona procesos, Él termina lo que comienza. Y el rosario, con su forma perfecta, te lo recuerda. Todo lo que fue quebrado puede restaurarse. Todo lo que se perdió puede reencontrarse. Todo lo que parecía muerto puede volver a respirar. El círculo también representa protección, como los muros de una ciudad antigua, como los brazos de una madre rodeando a su hijo, como la promesa de que no estás solo. Cuando rezas el rosario, entras en ese espacio protegido donde el enemigo no tiene acceso. Estás envuelto en una oración ancestral, en una cadena que une generaciones, en un ritmo que resiste el paso del tiempo. Incluso cuando crees que estás repitiendo lo mismo, el Espíritu está revelando algo distinto. Porque en cada vuelta tú no eres el mismo. Has llorado más, has comprendido más, has rendido un poco más. Y el rosario se adapta a ti como un vestido hecho a medida. En cada vuelta te abraza de nuevo, te contiene, te recuerda que no estás estancado, estás siendo moldeado. Por eso, no subestimes la forma del rosario. Es un mapa, es un refugio, es una danza espiritual entre tu fragilidad y la eternidad de Dios. Y si hoy estás atravesando un momento en que todo parece no tener salida, recuerda, en el reino de Dios, lo que parece repetición es formación, y lo que parece un fin, a menudo es el comienzo de una nueva vuelta, más profunda, más sincera, más llena de fe. El círculo del rosario nunca termina en derrota, porque cada vez que crees haber terminado, el Espíritu te invita a volver a empezar. Los suspiros que Dios escucha, cuando ya no puedes orar pero no te rindes, hay días en que no sale ni una palabra, te sientas a orar pero no puedes. Las oraciones parecen lejanas, las frases vacías. No es falta de fe, es agotamiento, es dolor acumulado, es el peso de lo que no entiendes, lo que no has superado, lo que sigues cargando en silencio. Y en esos momentos puedes llegar a pensar que tu oración ha perdido valor, que el cielo se cerró.
que tu voz ya no alcanza. Pero no es así, porque hay un lenguaje que solo Dios entiende. El lenguaje del alma rota, de los suspiros que no tienen forma, de ese simple acto de sentarte, de tomar el rosario, de mirar al cielo sin saber qué decir, pero con el corazón aún encendido, aunque sea con una llama mínima. Eso, aunque no lo creas, es oración, y no cualquier oración. Es una de las más sinceras, más puras, más escuchadas. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, no con discursos, no con sermones, con gemidos, con el lenguaje del alma. Eso significa que cuando tú ya no puedes orar con palabras, Él ora desde dentro de ti. Él traduce tus suspiros, Él recoge tus silencios, Él interpreta tus lágrimas como si fueran cantos celestiales. Porque para el Espíritu, un corazón que se rinde sin fuerza vale más que 1000 oraciones perfectas. Cuando tú no puedes más, pero igual sostienes el rosario, no estás fallando. Estás siendo fiel. Estás diciendo, Señor, no sé qué decirte, pero aquí estoy. Y eso conmueve el cielo. Eso detiene al Padre. Eso activa el poder del Espíritu en lo profundo. Porque Dios no responde a tu capacidad de expresarte, sino a tu disposición de rendirte. Él no está buscando oradores elocuentes, está buscando hijos sinceros, almas quebradas que aún así se acercan. El rosario se convierte entonces en un acto de presencia, en una forma de quedarte, aunque no sientas nada, de seguir, aunque no tengas ganas, de repetir, aunque tu mente esté lejos. Y en ese perseverar silencioso ocurre algo misterioso. Comienzas a ser sanado, no por lo que dices, sino por lo que permites que el Espíritu haga dentro de ti. Cada cuenta que avanzas es un paso, no uno físico, sino uno espiritual. Un paso que dice, no me voy, no renuncio, no cierro mi alma, aunque esté herida. Y ese tipo de fidelidad silenciosa tiene un eco eterno. Porque mientras tú apenas sobrevives en la superficie, Dios está obrando en las profundidades. El rosario en esos momentos ya no es una oración repetida, es un grito contenido, un abrazo sin palabras, un altar donde el Espíritu ora por ti mientras tú solo respiras y te quedas. Muchos creen que orar bien es tener la mente enfocada, el corazón elevado, las emociones correctas, pero no. Orar bien es permanecer, es volver, es rendirse, aunque sea en silencio, aunque sea con el alma agotada, porque Dios no necesita que le expliques lo que te duele. Él ya lo sabe, Él lo siente contigo, y cuando te ve ahí, con las cuentas entre los dedos, sin fuerza pero con fe, entonces su espíritu se derrama. No subestimes esos momentos donde sientes que no estás orando como deberías. A veces, el simple hecho de no haberte rendido ya es una oración tan poderosa que desarma al infierno. A veces, lo más sagrado ocurre cuando tú crees que nada está pasando. Porque el Espíritu Santo no necesita ruido para actuar. Él necesita espacio, y tu silencio se lo da. Hoy, si no puedes orar, si no sabes cómo expresarte, si estás demasiado cansado para articular siquiera una frase, no te preocupes. Sostén el rosario. Quédate, respira, suspira si hace falta. Porque hay suspiros que llegan más alto que 1000 palabras, y Dios los escucha todos. Porque el enemigo teme a quien ora con un rosario impregnado de fe. Hay algo que el enemigo conoce mejor que muchos creyentes. El poder de un corazón que ora desde la fe, aunque esté herido. No le teme a quien repite palabras por costumbre, no le teme a quien ora por obligación o por rutina. Pero tiembla, sí, tiembla, ante el Hijo de Dios, que aún quebrado, aún cansado, aún confundido, toma el rosario y decide creer de nuevo. Porque ahí no hay solo oración, hay resistencia espiritual, hay batalla declarada, hay luz que comienza a perforar aquello que parecía impenetrable. El enemigo odia el rosario no por las cuentas, no por la forma, no por la tradición, sino por lo que despierta en ti.
porque cada vez que lo tomas entre tus manos, haces algo que Él no puede soportar. Te alineas con el cielo, te conectas con el Espíritu, te sumerges en un ritmo que no pertenece a este mundo, sino al reino. Y donde entra ese ritmo, las tinieblas pierden territorio. El rosario es oración constante, y la constancia es una amenaza para todo aquello que intenta desgastar tu fe. El enemigo puede lidiar con un ataque aislado, con una oración ocasional. Pero cuando te ve persistir, cuando te ve volver a tomar las cuentas, aunque hayas llorado toda la noche, cuando ve que el Espíritu Santo te sostiene, aun cuando tú no puedes, entonces Él sabe que está perdiendo influencia sobre tu mente, tus emociones, tu historia. Orar el rosario con fe no significa sentir algo extraordinario. Significa creer, aunque no sientas nada. Significa repetir misterios que quizá no comprendes por completo, pero que activan verdades espirituales más grandes que tus sentidos. Cada Ave María es un recordatorio para el infierno de que tú no estás solo. Cada Padre Nuestro es un decreto que afirma quién es tu Señor. Cada gloria es una declaración de victoria pronunciada incluso desde la debilidad. Lo que el enemigo más teme es lo que ocurre dentro de ti mientras oras. Porque el rosario moviliza un tipo de fortaleza que no se explica psicológicamente, aunque ayude a tu mente. Moviliza una paz que no depende de tus circunstancias, aunque tus circunstancias sigan pesando. Moviliza un fuego interior que no viene de tu voluntad, sino del Espíritu Santo que intercede mientras tus dedos avanzan cuenta por cuenta. Y María es una amenaza para toda fuerza de oscuridad, no por poder propio, sino porque ella es la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Es la madre que enseña a sus hijos a perseverar. Es la que permaneció firme al pie de la cruz mientras el infierno celebraba prematuramente. Cuando tú oras con ella, el enemigo reconoce esa postura, la postura de quien no huye ante el dolor, sino que permanece porque confía en el Dios que resucita. Por eso, cuando tú tomas el rosario, el enemigo sabe que estás haciendo algo peligroso para él. Estás recordando quién eres, quién te sostiene, quién te defiende. Estás entrando en un terreno donde él no puede gobernar. Estás activando un escudo que se forma alrededor de tu alma. Estás llamando una luz que él no puede apagar. Muchos no entienden que la batalla espiritual no siempre se pelea con gritos, ni con manos levantadas, ni con emociones intensas. A veces la batalla más fuerte se pelea en silencio, en la habitación vacía, en la madrugada fría, en el cansancio, en el llanto que apenas sale. Y es justamente ahí donde el rosario se vuelve un arma. Porque te hace permanecer cuando las tinieblas quieren que renuncies. Te hace resistir cuando todo apunta a que deberías rendirte. La fe no necesita espectáculo, necesita perseverancia, necesita decisiones pequeñas repetidas muchas veces. Necesita un corazón que dice, no me moveré de la presencia de Dios, aunque tenga miedo. Y cada vez que oras así, cada vez que sostienes el rosario mientras tu alma tiembla, el infierno pierde un poco más. El enemigo teme al creyente que ora con fe, porque sabe que ese creyente no está solo. Sabe que el Espíritu Santo lo rodea. Sabe que María intercede. Sabe que los ángeles se alinean. Sabe que cada misterio rezado es una declaración de que la oscuridad no tiene la última palabra, ni sobre tu mente, ni sobre tu hogar, ni sobre tu historia, ni sobre tu alma. Cuando cada cuenta del rosario es una lágrima redimida por el Espíritu, hay momentos en los que las lágrimas no piden permiso. Simplemente caen, a veces sin ruido, a veces con ese temblor que parte el pecho en dos. Y muchas personas, cuando lloran mientras oran, piensan que están fallando.
que la oración debería traer calma inmediata, firmeza, claridad, pero no. Las lágrimas no son señal de debilidad espiritual, son evidencia de que algo profundo está siendo tocado por Dios. Son un lenguaje que el cielo entiende mejor que tú mismo. Cuando tomas el rosario en medio del llanto, algo misterioso ocurre. Cada cuenta que avanzas se mezcla con una emoción que ya no puedes contener. No rezas desde la estructura, rezas desde la herida. No hablas desde la cabeza, hablas desde el alma. Y esa es la oración que más transforma, porque Dios no se acerca al corazón perfecto, sino al corazón que se rompe honestamente delante de Él. A veces las lágrimas aparecen sin aviso, como si una parte de ti que habías escondido por años finalmente encontrara salida. Heridas antiguas, palabras no dichas, dolor acumulado, miedos que nunca confesaste, todo eso, mientras oras, comienza a subir. No para destruirte, sino para ser redimido. El Espíritu Santo no expone heridas para avergonzarte, sino para sanarlas. Porque lo que se queda oculto, enferma. Lo que se entrega, se cura. Y es ahí donde el rosario se vuelve más que una oración. Se vuelve un proceso. Cada cuenta no es solo una repetición, es una entrega, es una confesión silenciosa, es una manera de decir, Señor, aquí está mi dolor, no puedo sostenerlo más solo. Y mientras tus dedos avanzan y tus lágrimas caen, el Espíritu Santo toma cada una como una semilla, no de destrucción, sino de restauración. La Biblia dice que Dios guarda nuestras lágrimas en su odre, como si cada una fuera un tesoro. Eso significa que ninguna lágrima es desperdiciada, ninguna pasa desapercibida, ninguna cae sin propósito. Y cuando lloras en oración, el Espíritu está presente, no como un observador distante, sino como un consolador cercano, que se sienta a tu lado, que te rodea, que entra en ese espacio donde nadie más entra. Es posible que tú pienses que lloras por debilidad, pero muchas veces lloras porque algo dentro de ti está siendo liberado, porque una cadena interna está rompiéndose, porque un peso antiguo está cayendo, porque un recuerdo doloroso está siendo llevado a la luz. Y el rosario facilita ese proceso porque te da estructura mientras te quiebras, te da ritmo mientras sueltas, te da sostén cuando sientes que estás cayendo por dentro. Cada vez que avanzas una cuenta, aunque tus ojos estén nublados, estás moviéndote espiritualmente. Estás diciendo, no quiero huir más de lo que me duele. Estás dejando que Dios entre donde antes evitabas que entrara. Y esa valentía silenciosa tiene un poder inmenso, porque el Espíritu no fuerza puertas, Él entra cuando tú abres, y a veces las lágrimas son precisamente esa llave que abre. Cuando lloras rezando el rosario, estás permitiendo que el Espíritu toque zonas de tu corazón que tu mente no sabe cómo procesar. Él sana lo que no entiendes, consolida lo que no puedes explicar, reconstruye lo que tú creías perdido, y lo hace en silencio, sin prisa, con ternura, con precisión divina. No te avergüences de llorar mientras oras. No pienses que tus lágrimas son interrupción, son parte del proceso. Porque cada lágrima que cae mientras avanzas una cuenta es una gota de dolor que el Espíritu transforma en restauración. Lo que tú sueltas, Él recoge. Lo que tú resignas, Él renueva. Lo que tú lloras, Él redime. Y cuando terminas, quizá no notes el milagro al instante, pero tu alma sabe, algo se movió, algo salió, algo sanó. Porque en el reino de Dios, las lágrimas no son señal de derrota, son señal de que el Espíritu está trabajando. Esperanza encarnada. Cómo el rosario transforma tu atmósfera espiritual. Hay batallas que no comienzan en el mundo exterior, sino en el ambiente invisible que te rodea. No hablo del lugar donde vives, ni del trabajo, ni de las personas que te rodean. Hablo de la atmósfera que se crea alrededor de tu alma.
pensamientos que pesan, temores que aprietan, culpas que regresan sin aviso, silencios que duelen más que cualquier palabra. A veces, esa atmósfera se vuelve tan densa que no sabes cómo respirar dentro de ella. Y es ahí donde la oración, especialmente el rosario, comienza a abrir un espacio donde la esperanza vuelve a tener lugar. El rosario no solo cambia lo que ocurre dentro de ti, cambia lo que ocurre alrededor de ti. No de manera mágica, sino espiritual. Porque donde se invoca el nombre de Jesús, donde se recuerda el amor de María, donde el Espíritu Santo es invitado a entrar, la atmósfera se altera. La opresión retrocede, el desánimo pierde fuerza. La desesperanza no encuentra dónde aferrarse, porque la presencia de Dios siempre desplaza todo lo que intenta sofocar tu fe. Muchos piensan que la atmósfera espiritual es un concepto abstracto, pero no lo es. Tú mismo lo has sentido. Hay lugares que te cargan, aunque no haya ruido. Hay momentos que te inquietan, aunque no haya motivo. Y también hay instantes donde sientes paz sin explicación. Eso es atmósfera. Y el rosario, rezado con honestidad y perseverancia, se convierte en un viento suave que empuja la oscuridad hacia afuera y atrae la luz hacia adentro. Cuando oras el rosario, no estás simplemente repitiendo palabras. Estás proclamando verdades espirituales que tienen impacto real. Cada Padre Nuestro trae el reino. Cada Ave María invoca pureza. Cada gloria abre espacio para la presencia divina. Y esa presencia no se queda suspendida en el aire. Te envuelve, te acompaña, te sostiene. La atmósfera comienza a alinearse con la paz de Cristo, no con el tumulto del mundo. Incluso tu cuerpo lo siente, la respiración se calma, el pecho se libera, la mente encuentra orden, la angustia deja de apretar con tanta fuerza. Esto no es sugestión, es el Espíritu Santo actuando en ti, porque Él no solo toca tu interior. Él rodea tu vida con una presencia que te protege, te anima, te da claridad. Y cuanto más oras, más aprendes a reconocer esa atmósfera. Ya no la confundes con emoción. La identificas como paz real, como presencia genuina, como Dios moviéndose. El rosario transforma tu atmósfera porque rompe acuerdos invisibles con el miedo. Rompe hábitos mentales que te drenaban. Rompe cadenas que te hacían repetir ciclos de tristeza o culpa. La oración detiene esos patrones. No porque tú tengas fuerza, sino porque el Espíritu entra y ordena lo que estaba desordenado. Es como abrir las ventanas de un cuarto que estuvo cerrado por mucho tiempo. Entra aire nuevo, luz nueva, vida nueva. Y de repente, donde antes sentías opresión, comienzas a sentir descanso. Donde había ruido, aparece silencio. Donde había confusión, surge claridad. Porque la atmósfera espiritual siempre responde a la oración perseverante. Pero responde especialmente al rosario, porque en esa oración se contempla la vida de Cristo, se camina con María y se permite al Espíritu actuar con libertad. La atmósfera de tu vida cambia cuando tú cambias tu postura ante Dios. Cuando en lugar de rendirte al cansancio, te rindes al Espíritu. Cuando en lugar de escuchar tus miedos, escuchas los misterios. Cuando en lugar de permitir que la oscuridad marque el ritmo de tu día, tú marcas el ritmo con una oración que el infierno no soporta y que el cielo reconoce. El rosario encarna esperanza porque te vuelve a recordar lo esencial. Dios sigue aquí. Dios sigue obrando. Dios sigue hablándote incluso cuando no lo sientes. Y cuando esa certeza se enciende dentro de ti, la atmósfera entera de tu vida se transforma. No importa lo que estés viviendo afuera, la presencia que te acompaña por dentro y por alrededor es más fuerte que cualquier tormenta externa. Y entonces lo sabes, no estás solo, nunca lo estuviste. Y donde está Dios, la esperanza se hace cuerpo.
se hace aire, se hace atmósfera, se hace hogar. Este rosario no es tradicional, es profético. Hay oraciones que recuerdan el pasado, otras que sostienen el presente. Pero hay un tipo de oración que hace algo completamente distinto. Abre puertas hacia lo que Dios quiere hacer en tu futuro. Ese es el carácter profético del rosario cuando lo rezas con el corazón rendido y el espíritu despierto. No es una simple devoción repetida, es un acto espiritual que convoca lo que aún no ves, que llama lo invisible como si ya existiera, que prepara tu alma para recibir aquello que todavía no ha llegado a tus manos. Mucha gente piensa que lo profético tiene que ver con visiones extraordinarias, palabras audibles o señales sorprendentes. Pero lo profético, en su esencia más pura, es alinearte con el corazón de Dios hasta que comienzas a ver tu vida como Él la ve. Y el rosario, meditado con sinceridad, tiene ese poder. No solo recuerda los misterios de Cristo, te introduce en ellos, te forma, te transforma, te prepara para caminar hacia lo que Dios ya te prometió, aunque tú aún no tengas claridad de cómo será. Cada misterio rezado es más que una memoria espiritual. Es una profecía sobre tu propio camino. La anunciación no es solo el anuncio del nacimiento de Jesús, es el recordatorio de que Dios aún anuncia cosas nuevas en tu vida. La visitación no es solo un encuentro entre María e Isabel, es una profecía de que Dios está preparando conexiones, alianzas, ayudas que llegarán en el momento perfecto. El nacimiento no es solo un hecho histórico. Es un mensaje profético de que lo que Dios ha puesto dentro de ti, tu propósito, tu llamado, tu destino, nacerá aunque las circunstancias parezcan adversas. Cuando rezas el rosario de esta manera, no estás repitiendo, estás proclamando, estás declarando, estás diciendo al cielo que se haga en mí según tu palabra. Y esa frase, cuando sale de un corazón sincero, se convierte en la llave que abre puertas que tú nunca hubieras podido abrir por tus propios esfuerzos. Lo profético en el rosario también se activa cuando oras en medio de la incertidumbre, porque tu oración deja de estar sostenida por lo que sientes y comienza a ser sostenida por lo que Dios ya dijo sobre ti. En cada decena, estás afirmando que la última palabra no la tiene el problema, sino la promesa. Que el silencio no significa abandono, sino preparación. Que Dios no te ha dejado en pausa, sino en proceso. María es la mujer profética por excelencia. No porque predijo el futuro, sino porque caminó hacia un destino que aún no entendía, con la convicción de que Dios nunca falla. Y cuando tú oras con ella, te alineas con esa fe que acepta la voluntad de Dios antes de comprenderla. Una fe que no necesita garantías, una fe que se entrega, una fe que se adelanta al milagro. El rosario profético no se reza desde el miedo, se reza desde la esperanza, desde la expectativa, desde el reconocimiento de que Dios sigue escribiendo capítulos en tu historia que tú aún no has leído. Y mientras avanzas, cuenta por cuenta, algo en tu interior comienza a enderezarse. El cansancio pierde autoridad, la duda pierde volumen, la desesperación pierde argumento, porque estás orando desde la visión de Dios, no desde la crisis del momento. Este rosario no es tradicional, porque tú no eres una historia tradicional. Lo que Dios está haciendo contigo no encaja en lo predecible, ni en lo común, ni en lo que la gente espera. Y cuando oras de esta manera, te conviertes en un territorio abierto para lo sobrenatural, en un corazón disponible para lo imposible, en un alma que ya no reza para sobrevivir, sino para avanzar hacia lo que Dios preparó. Lo profético no es un espectáculo, es una postura, es un aquí estoy, es una rendición,
Es creer que Dios aún puede sorprenderte, aún puede levantarte, aún puede abrir un camino donde no lo ves. Y mientras rezas el rosario con esa convicción, el cielo responde, no siempre como esperas, pero siempre como necesitas, porque este rosario no solo mira atrás, mira adelante, y mientras tú lo rezas, Dios te está guiando hacia un futuro que ya está en sus manos. El rosario que el Espíritu Santo puso en tus manos es tu punto de regreso. Hay caminos que nos alejan sin que lo notemos. No son decisiones bruscas ni rebeliones abiertas. A veces basta un dolor que no supiste manejar, una pérdida que no comprendiste, un silencio de Dios que te hirió más de lo que te atreviste a admitir. Y sin darte cuenta, empiezas a caminar más lento. Luego te detienes, luego retrocedes y un día simplemente te encuentras lejos, no enemigo de Dios, no negando la fe, solo lejos, cansado, desgastado, fragmentado por dentro, pero en el reino de Dios, la distancia nunca significa derrota. Porque Dios no mide cuán lejos llegaste, sino cuán dispuesto estás a volver. Y a veces, volver no empieza con una gran oración, ni con una gran experiencia espiritual. A veces, volver comienza con algo tan pequeño, tan humilde, tan silencioso como tomar un rosario entre las manos. Hay quienes creen que el rosario pertenece al pasado, que es una devoción vieja, una costumbre de otros tiempos, pero para el Espíritu Santo el rosario sigue siendo un puente, un camino, un punto de regreso para las almas que se sienten extraviadas, no porque tenga poder en sí mismo, sino porque abre una puerta, la puerta del corazón, la puerta de la rendición, la puerta de una relación que nunca se rompió, solo se enfrió. El Espíritu Santo no te pide que vuelvas perfecto, te pide que vuelvas sincero. Y cuando sostienes el rosario, aunque sea con dudas, aunque sea con miedo, aunque sea con una fe debilitada, estás diciendo sin palabras, Señor, estoy intentando regresar. Y ese gesto, pequeño para ti, es gigante en el cielo, porque cada cuenta que avanzas no es una repetición, sino un paso de vuelta hacia tu identidad, hacia tu propósito, hacia ese lugar interior donde Dios siempre te ha esperado. Muchas veces no sabes qué necesitas para volver, no sabes qué decir, qué pedir, cómo empezar, pero Dios sí sabe. Por eso te entregó una oración que no exige creatividad, solo constancia. Una oración que no exige elocuencia, solo honestidad. Una oración que no exige fuerza, solo que abras el alma un poco más cada día. Ese es el rosario, no un ritual, un regreso. Cuando te sientes roto, el rosario te recoge. Cuando te sientes culpable, el rosario te limpia. Cuando te sientes perdido, el rosario te orienta. Cuando te sientes solo, el rosario te acompaña. Cuando te sientes sin fe, el rosario te la recuerda. Porque cada misterio que rezas no solo cuenta la historia de Jesús, cuenta la tuya. Tu propia encarnación de fe, tu propio camino de cruz, tu propio sábado de silencio, tu propia resurrección interior. Rezar el rosario es caminar con Cristo, no como un espectador, sino como alguien que vuelve a descubrir que no está condenado a quedarse donde cayó. Y María, que aparece en cada decena, no está ahí para sustituir a Dios, sino para recordarte que siempre hay un camino de regreso. Ella lo sabe. Ella vio a discípulos huir, perderse, encerrarse, dudar. Ella vio a hombres fuertes quebrarse, y aún así se quedó de pie, esperando, orando, sosteniendo la esperanza cuando todos la habían perdido. Por eso, cuando oras con ella, no te devuelve al pasado, te devuelve a Jesús. El rosario que el Espíritu Santo puso en tus manos no es un adorno espiritual, es un mapa, un refugio, un susurro divino que te dice, vuelve, no importa cómo estés, vuelve. Porque no eres tú quien sostiene la oración,
Es la oración la que te sostiene a ti. No eres tú quien acerca el cielo. Es el cielo el que se acerca en cada palabra, en cada cuenta, en cada misterio. Tal vez hoy no lo veas claramente. Tal vez aún te duele demasiado. Tal vez sigues preguntándote por qué Dios permitió lo que te rompió. Pero incluso en esas preguntas, Él te está guiando. Porque el regreso no ocurre en un instante, ocurre en un proceso, en una repetición sagrada, en un rosario que se convierte en camino, en un corazón que se abre de nuevo, en un espíritu que te envuelve como solo Él sabe envolver. Y cuando menos lo esperes, despertarás un día sabiendo que volviste, no por tus fuerzas, sino por su amor, no por tu mérito, sino por su fidelidad, no por tu claridad, sino por su paciencia. Y comprenderás que lo que viste como un simple rosario era en realidad la mano de Dios guiándote de vuelta a casa.